Amigos y hermanos, nuevamente estamos con nosotros dándole gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos ha brindado para que estemos aquí nuevamente, y damos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por su Santísimo Espíritu, porque Él es el Dios nuestro que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo, para traerle el poderoso mensaje de la palabra del Señor en este nuevo día. Vamos a hablar de un tema en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Vamos a hablar de la plenitud de vida en Cristo, de la vida plena que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santísimo Espíritu. Y que sea el Señor dándonos la revelación de su palabra por su amor y misericordia. Dice así la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a pretextos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es una palabra que nos lleva a reflexionar mucho, porque hoy día se están presentando de que muchos están enseñando unas doctrinas
que no concuerdan con la doctrina del reino de los cielos. Hablando de filosofías y muchas cosas más que nada tienen que ver con la doctrina del reino de los cielos. Aquí la Escritura nos dice claramente, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que miremos bien que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos están enseñando filosofías y huecas sutilezas, que esto es en conformidad a las costumbres y tradiciones de los hombres. Por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de la verdad en Jesucristo. ¿Para qué? Para evitar de ser engañados. Porque hay muchas personas que emplean sutilmente, sagazmente, un conocimiento de la carne que te lleva a vivir una vida errada en la presencia de Dios. O sea, si tienes una vida errada, no estás en la presencia de Dios. Pero el propósito no es que seamos engañados, sino que conozcamos plenamente la doctrina del reino de los cielos. Por eso, en estos tiempos, donde se están moviendo muchos vientos de doctrina por allí, tenemos que tener en cuenta, estar pendientes, ser vigilantes de qué nos están hablando, porque nos hablan a veces cosas que pensamos que son de Dios, pero no. Entonces, el Espíritu Santo nos dice que todas estas cosas se presentan conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo lo llena todo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es el representante constituido legalmente por Dios para que en Él habite corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros tenemos que saber estas cosas. Tenemos que conocer que solo en Jesucristo hay vida eterna. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estamos completos? Estamos completos en Jesucristo. ¿Y cuándo estamos completos en Jesucristo? Cuando nosotros obedecemos a Jesús, lo obedecemos a través de su palabra. Porque si no lo obedecemos, no podemos estar completos. Y Jesucristo es la cabeza, no solo de la iglesia, sino también que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso vemos que la circuncisión de la ley era sombra de la verdadera circuncisión, porque en la ley se circuncidaba a la persona cortándole un pedacito de su cuerpo en el prepucio, pero en esta circuncisión solo todo el cuerpo de la carne es circuncidado, separando el espíritu de la carne. Por eso dice la Escritura que nosotros somos la verdadera circuncisión de Cristo. Circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En Él también
fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Oiga bien, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En Jesucristo fuimos sepultados en el bautismo. Oiga bien, en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Dios, a través de Jesucristo, de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él. ¿Cómo sucede todas estas cosas? Todo esto es por fe. Todas estas cosas llegan a nuestra vida es por fe. Porque si nosotros no aplicamos esto a través de la fe, no se puede manifestar en nosotros la nueva vida en Cristo Jesús. Anulando el acta, oiga bien, había un acta que estaba en contra de nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oye bien, ese acta que nos era contrario, que nos acusaba delante de Dios, fue quitada a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo la quitó de en medio. Y no solo la quitó del medio, sino que también la clavó en la cruz. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oye bien, el poder que tenía Satanás sobre nosotros, ese acta que nos era contrario, le daba poder a Satanás para mantenernos condenados en el pecado. Pero al aparecer Jesucristo, quitó ese acta del medio que nos acusaba día y noche. Ese acta le daba poder a Satanás para que nosotros le perteneciéramos a Él. Pero Jesucristo no solo la quitó de en medio, sino que la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, como dice la Escritura, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Qué significa esto? Nadie puede juzgar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque la libertad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, ya nadie nos puede juzgar acerca de cuestiones de días de reposo, de días de fiesta, de días de luna, cosas que se daban en los ritos de la ley. Aquí se está refiriendo a las cosas de la ley. Por eso insisto que la ley nada tiene que ver con la gracia, porque la gracia nos liberó, nos hizo libres de la maldición de la ley. A los que todavía
están sujetos a las cosas de la ley, les quiero decir que están bajo maldición. Pero el día que crean en Jesucristo, serán redimidos de esa maldición a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no podemos poner la mira en otra cosa distinta que no sea Jesucristo, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Por eso nadie te puede juzgar en cuestiones de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Por eso nadie te puede juzgar de eso, porque Jesucristo nos hizo libres de todas esas cosas. Todo lo cual es sombra de lo que... Oye bien, ¿y por qué no nos pueden juzgar? Dice todo, porque mire la razón por la cual no nos pueden juzgar. Dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esas cosas son sombra de lo que ha de venir. Óigame bien, son la sombra. Pero el cuerpo es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Oiga bien. La iglesia es de Jesucristo. Por eso nadie nos puede juzgar acerca de esas cosas. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no saben, en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Oye bien, mire lo que está diciendo. Nadie nos debe privar de vuestro premio. ¿Y cuál es el premio? La salvación que Dios nos ha brindado a través de nuestro Señor Jesucristo. Oye, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea que esas cosas no vienen del Espíritu, sino que vienen de la carne. Dice hinchado por su propia mente carnal. Dios nos ha hecho libre, insisto, Dios nos ha hecho libre de todas esas cosas. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Oye bien, por eso tú tienes que recibir la doctrina correcta, la doctrina del reino de los cielos, porque esa doctrina te va a nutrir, y no solamente te va a nutrir, sino que te va a dar un crecimiento. La doctrina del reino de los cielos, y la doctrina del reino de los cielos viene de Dios, y ese crecimiento, ¿quién te lo va a dar? Te lo va a dar Dios. Oye, Dios te va a dar eso. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a pretextos, tales como no manejen ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Oye bien, por eso nosotros no debemos seguir religiones, porque las religiones están conformadas por doctrinas y mandamientos de hombre, y todas esas cosas se destruyen con el uso. Oiga bien, todas se destruyen con el uso. Por esa razón nosotros no debemos poner nuestra confianza en esas cosas, porque esas cosas van a ser destruidas, y lo que se destruye no te da firmeza. Lo que te establece es lo eterno, lo que Dios nos está brindando. Por eso tenemos que mirar cómo debemos andar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oiga bien lo que está diciendo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No está diciendo con bendiciones materiales, sino Dios nos brinda bendiciones espirituales, y cuando tú tengas esas bendiciones espirituales, entonces vendrá lo demás, porque se cumple la palabra que estás buscando el reino, primeramente el reino de los cielos y la justicia del reino, y las demás cosas Dios te promete que vendrán por añadidura. Entonces por eso debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, insisto. Debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Oiga bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. Oye bien, el cuerpo tiene que nutrirse, y no solo nutrirse, sino que tiene que unir por las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a pretextos y tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? No debemos buscar lo temporal, hermano, tenemos que buscar lo eterno, porque lo eterno es la que nos va a dar la vida eterna, hermano. Tenemos que buscar el reino de los cielos. Por eso tenemos que mirar bien cómo estamos andando, porque es nuestra salvación la que estamos buscando. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar nuestra salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es el problema. Aquí es donde está el problema. Que por eso hay hermanos que viven pecando una y otra vez, y no se someten. Y pecan y pecan y pecan. ¿Por qué? Porque no se les está dando la doctrina correcta. La doctrina del reino de los cielos te obliga a someterte a las cosas de Dios. Si tú eres de Dios, te sometes a ello. ¿Por qué? Porque las cosas que están conformadas por los hombres, Dios reconoce cierta reputación que tienen en cuanto a sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Dice, pero hay un problema. El problema es que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso cuando vas a pecar, eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Por eso es que pecas deliberadamente. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento que te pueda llevar a que no peques. Y en las cosas de los hombres, que están formadas por los hombres, no está el Espíritu Santo allí. No está allí el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que asirnos de la doctrina del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí está, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde Dios quiere que nosotros pongamos la mirada? En las cosas de arriba. Si tú resucitaste con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba. Si verdaderamente fuiste sepultado, porque para haber resurrección tiene que primero haber manifestación de muerte. Y si en ti todavía no ha habido esa manifestación de muerte, tampoco ha podido haber resurrección. Por eso tenemos que morir cada día a las cosas terrenales, porque lo terrenal, insisto, te separa de Dios. Los que se afanan buscando bienes materiales, no es malo buscarlo, pero eso te separa de Dios. Dios quiere que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba. Pero ¿cuándo vamos a poner la mira?
en las cosas de arriba. Cuando hemos muerto y resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga bien, ¿por qué? Porque nuestra vida, si nosotros hemos resucitado con Jesucristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si nuestra vida está escondida en Dios, entonces nosotros, el día que Jesucristo sea manifestado, nosotros nos manifestaremos juntamente con Él. Y no solamente va a ser una simple manifestación, sino que también va a ser una manifestación gloriosa en el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque hoy día nos predican doctrina y huecas sutilezas que nos separan de Dios. Porque hay más preocupación por las cosas materiales y han dejado a un lado las cosas espirituales. Ruego al Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ayude a alcanzar la salvación de vuestras almas. Porque sería en vano, hermanos, que nosotros estemos luchando por alcanzar la salvación y resulta que de pronto nos vayamos a quedar porque no hemos desprendido nuestro corazón de las cosas terrenales, siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres que están creadas conforme a los rudimentos del mundo, y esas cosas no nos dan vida, esas cosas nos dan muerte. Y es uno de los propósitos que Satanás tiene con las religiones, para que tú seas entretenido y distraído en ello, para llevarte a la condenación. Por eso tenemos que mirar bien cómo estamos andando en los caminos de Dios, en el camino perfecto del reino de los cielos. Por eso, Señor, te damos gracias por estas cosas tan grandes y sublimes que nos has dejado, para que nosotros aprendamos de ello y vivamos juntamente con Jesucristo en tu presencia en los lugares celestiales. Tú nos has mostrado el camino al lugar santísimo. Por eso te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, y te ruego en el nombre de Jesucristo, que ayude a mis hermanos que también han dispuesto su corazón para buscarte a ti de la manera correcta. Padre amado, que esta palabra haga el efecto en el nombre poderoso de Jesús por el cual es enviado. Sé que esta palabra, si tú ves este mensaje, no va a volver vacía. Esta palabra te va a servir de mucha edificación en tu vida espiritual, porque no es palabra, no es doctrina de hombre, es la doctrina del reino de los cielos, el evangelio que Jesucristo nos trajo y nos dejó a su Santísimo Espíritu para que nos guíe a toda la verdad. Gracias, hermanos. Los amo en el amor de Jesucristo y pido a Dios que la iglesia sea unificada en la verdad y en el conocimiento pleno de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.